Producciones Positivas para Medios presenta Tiempo de Radio. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando y vamos a arrancar entonces con la editorial del día de la fecha. Yo creo que en algún momento de la vida o a partir de la democracia, de a poquito se empezó a generar esto de hay cosas que por más que la pensemos no la vamos a decir por una cuestión de decoro, de respetar las formas, de pensar que quizás eso que yo estoy sintiendo lo siento yo y un pequeño número de personas, pero últimamente, hace ya bastante tiempo, cualquiera dice lo que se le ocurre, sin ningún tipo de miedo de lo que puede llegar a generar con lo que dice. Y yo creo que esto empezó, si no hago un poco de ejercicio de memoria, a partir de ese momento en el que le dijeron al Grupo Clarín, mirá, ya te di la fusión de Multicanal y Cablevisión, no me pidas más. Le pidió Telecom, ¿no? El Grupo Clarín le pide Telecom al presidente Kirchner y Néstor dice, no, la verdad, hasta acá llegamos, basta. Y ahí planta bandera y dice, se acabó. Y ese es el punto inicial, creo yo, en el cual empezamos a recuperar, fíjate qué casualidad, los trabajadores empezamos a recuperar derechos. Increíble, pero es así. Entonces, ese es el momento en el que se le dice no al querido Grupo Clarín. Se le dice no, hasta acá, ya está, basta. Te di demasiado. Y entonces se empieza a escuchar un ataque permanente y constante contra el kirchnerismo, que era el que le había dicho que no. Y se empezó a demonizar la palabra kirchnerismo, tal cual que de pronto para presentar a un periodista cualquiera se dice, este es el periodista Luis Majul, este es el periodista Jorge Lanata, este es el periodista, llámenlo como quiera, pero cuando se trata de aquellos en los cuales nosotros nos referenciamos a la hora de informarnos y nos referenciamos a la hora de tomar algún dato que ellos nos suministran y entender que ahí tenemos un dato de la realidad que puede ser marcado y repetido, porque eso es lo importante, bueno, a esos periodistas se los llama periodistas K o ultra K o a cualquier elemento de la sociedad, no sé, un juez, un fiscal que obra en contra de lo que el establishment pretende, se le pone K. Ahora, todos los demás son maravillosos, extraordinarios, espectaculares, pero aquel que opina desde un lugar diferente al que el establishment está acostumbrado, bueno, ya se le pone la K y se acabó, digamos, es una mala palabra. Bueno, creo que ya está tan gastado todo aquello que hay una parte de la sociedad que hace rato se avivó que eso no condice con la realidad. Ahora, volviendo a lo que tiene que ver con que cualquiera puede decir cualquier cosa y se siente habilitado en decirlo, el querido Dolina nos habla del tema y nos cuenta un poco respecto de este elemento nuevo, si se quiere, de personas que desbosadamente dicen lo que se les ocurre. A ver. Tipo que piensa. Que hay pocos. No, pero que piensa mal. Quiero decir que cree que una joven se dedica a tener hijos para cobrar subsidios. Solamente un tema crítico son los planes sociales, sin duda. ¿Ves vos que en algunos sectores está la decisión de tener hijos para tener planes? No tengo la menor duda de eso. Esos tipos quizá existieron siempre. Pero hasta no hace tanto, un miserable como esos tenía vergüenza de decirlo. Me dice, no, seguro que no hay nadie que piensa así. Yo creo firmemente en esto, pero no lo voy a decir. No, queda feo. Sí, sí. Y ahora no. Piden plan y le quieren dar una pala. La pala no la quieren agarrar, quieren más planes. Eso es lo que está pasando en definitiva, ¿no? Sí. Más planes en vez de la pala para trabajar. Son 1 millón de personas en Argentina, 1 millón. Te decía, Forza y tu una categoría polémica, dura,
Dijo, para referirse a un caso parecido a este, dijo, no son desempleados, son inempleables. No son desempleados, son inempleables. Uf, durísimo, Durísimo. durísimo. O no me gustan los negros. Sí, por ejemplo. Digo que eso, por ahí lo pensaba. Claro, Pero nunca no lo iba a te decir, escondía. nunca lo iba a Te decir. escondía, no lo decía. Venía el del censo y te preguntaba, ¿cuántos viven aquí? 7. ¿Le gustan los negros? No iba a decir eso. Pero ahora sí, resulta que se convierte en un éxito del pensamiento público el proceder así. Y vos podés armar un programa, por ejemplo el programa No me gustan los negros, por ahí hay gente que encuentra que eso es atractivo, es glamoroso, y que se descubre a sí mismo como un odiador de negros, y ahora está contento porque se siente acompañado. Siente que lo puede decir. Que lo puede decir abiertamente. Lo puede decir abiertamente. Incluso en un canal de televisión. Sí, claro. O en cualquier medio. Sí, ¿no? sí. Claro, hay un grupo de la sociedad que yo entiendo que es la minoría, que se siente hablado cuando escucha este tipo de discurso, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve este discurso? Para dividirnos. Para dividirnos, porque el que lo está escuchando y es un trabajador, cree que hay personas que le ofrecen una pala y dice, no, a mí dame otra cosa. Cuando es mentira. Y ellos saben que es mentira, pero lo instalan para dividirnos. Y volvemos a lo que hablamos siempre. Si nosotros estamos acá aportando nuestro granito de arena, es porque creemos fervientemente en que debe haber un derecho que desgraciadamente no está siendo valorado, que es el derecho a la información. No todos acceden al derecho a informarse. El 99,9% de los servicios de información le pertenecen a aquellos que desgraciadamente responden a intereses foráneos, responden a intereses propios, no les importa absolutamente nada. Y ahora que llega el Mundial, claro, cantan, vamos Argentina. Pero cuando termina el Mundial, se sacan la camiseta y juegan el partido que les importa a ellos. Pero uno de los objetivos de estas frases es dividirnos. Ahora, siempre se puede ir un poquito más allá en cuanto a lo que se dice, por más que resulte desagradable al oído, y esperando que alguien esta frase realmente la escuche y la apoye. Y la verdad que a veces se van a la banquina, pero lo dicen lo que se les da la gana, aunque duela en los oídos, y esperan complicidad, y después tratan de salir a aclarar. Claro, van a los canales amigos a aclarar, che, mirá que lo que dijiste, te fuiste a la banquina, vení que con nosotros lo aclaramos y te blanqueamos un poco. Y ese señor es el señor Luis Juez, este cordobés que vive del Estado hace tantos y tantos años, y que nos propone y nos interpela diciendo que la verdad que la democracia no ha solucionado nada. Vamos a escucharlo, a ver. Vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia. Yo le puedo garantizar que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. Se nos cayó la clase media, nuestra clase media, una clase media aspiracional, que pretendían cosas para sus hijos. Si nosotros comparamos el estándar de vida que teníamos hace 40 años atrás y el que tenemos ahora, sinceramente con la mano del corazón, si queremos hacer una profunda autocrítica, porque si no vamos a hacer autocrítica no vamos a arrancar nunca. Hay una responsabilidad de la dirigencia y sobre todo de la dirigencia peronista. Perdón que lo diga así. ¿Peronista o kirchnerista? No, peronista. Peronista también. Podemos llegar a escuchar estas barbaridades en forma permanente porque hay personas que se animan a decir cualquier cosa. Hay personas que se animan a decir barbaridades de este tenor. Total. Después van a los canales amigos para tratar de explicar que lo que dijo no era lo que dijo. Desgraciadamente, para este hombre, que vive de la democracia, pero después dice que la democracia no ha servido absolutamente para nada, seguramente él no habrá sido víctima de la dictadura.
o ningún familiar de él, para recordar la diferencia entre una cosa y otra. Y seguramente se olvidará que el partido que él apoya fue justamente aquel que desgraciadamente vino a destrozar la democracia. Quienes dicen defender el republicanismo y la democracia vinieron a destrozarla, con todo tipo de artimañas, endeudándonos hasta la coronilla, espiando a todos, haciendo espionaje ilegal, apretando jueces para meter en cana a las personas, a los rivales políticos que él consideraba que le molestaban, en fin. Si hay alguien que ha apoyado a personas que han querido destruir la democracia, que sí nos ha servido a todos los argentinos, que sí nos ha venido bien, porque tenemos libertades, por ejemplo, como estas, que en un gobierno dictatorial no tendríamos. Y que lo más parecido a lo antidemocrático, o lo que realmente ha sido antidemocrático, fue el gobierno que él apoya y el que pretende volver. Ahora, hablábamos muchas veces con el querido don Chicho y él me decía que los espectadores / oyentes, televidentes, son víctimas. Son víctimas. Y la verdad que cuando uno escucha un fragmento, que lo vamos a escuchar ahora y compartir, por ejemplo, del programa Almorzando con Mirta Legrand o Cenando con Mirta Legrand, ya no sé cómo se llama, y recordando que mi mamá era espectadora de ese programa, pobrecita, ella siendo peronista y amando a Evita y a Perón y recordándolo siempre. Pero bueno, veía a Mirta Legrand, yo en ese tiempo no entendía nada que estaba pasando, pero bueno, ahora uno a escuchar un poco lo que se dice en esa mesa, las barbaridades que se dicen en esa mesa, me imagino que el televidente incauto, llamémoslo así, personas mayores, personas de la tercera edad que consumen eso, claro, dan por hecho todo lo que se dice allí. Por ejemplo, esta barbaridad que dijo este señor Luis Juez, que se permitió decir que la democracia, la verdad que no ha cambiado nada, y habla de todos los sinsabores económicos y de la pobreza, justamente él que ha apoyado y formado parte del gobierno que en un rato vamos a volver a escuchar algunos datos, algunos de los tantos que ya se conocen del desastre al cual nos llevó Mauricio Macri, desastre que hoy todavía tiene un correlato con esta deuda externa que nos condiciona totalmente y de la cual pareciera que ellos no son culpables de nada, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de alguna de las cosas y de las barbaridades que se dicen en esa mesa para ver, siempre por supuesto tratando de agrietar aún más y dividir a los argentinos. En ese programa son especialistas, porque hablan permanentemente de cosas juzgadas, cosas que son mentiras, cosas que no son exactas, vuelven a señalar en un canal de televisión y señalar y decir este es chorro y este no, sin conocer absolutamente nada de las causas de las que se hablan, pero se habla y se dicen barbaridades tras barbaridades y nadie chequea nada, pero el oyente y el televidente consume todo aquello y lo toma como si fueran cosas realmente ciertas y verdaderas. Pero vamos a escuchar. Hace 7 meses Cristina hizo una maniobra horrible, usted lo sabe, dividió su bloque y dijo, ahora me voy a quedar con el lugar de la minoría. En soledad absoluta y en silencio total, continuamos el tema, perdimos en primera instancia, perdimos la Cámara Contenciosa y la Corte esta semana dijo, tienen razón, así no. Le dice a la presidenta del cuerpo, que es Cristina Kirchner, señora, así no. Hay un mecanismo, hay un procedimiento, lo tiene que seguir, lo tiene que respetar. ¿Cuál es la respuesta, Mirta? No voy a cumplir. Bueno, pero a ver, ¿por qué? ¿Cómo no voy a cumplir? O sea, ¿qué ejemplo? Por eso te digo la educación, Pilar. Porque si la vicepresidenta de la Nación, su mensaje es, no voy a cumplir una orden, las órdenes judiciales no se discuten, se cumplen. Pero mira, yo no gustar. he dicho una frase hace un momento que quiero explicarla, que no parezca que se entienda mal.
el nivel moral de la sociedad. Cuando una sociedad considera que, por ejemplo, haber protagonizado desde el gobierno el escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica no tiene coste político, y puedes continuar siendo vicepresidenta, y puedes continuar alentando a las masas y decir que eres la madre del pueblo, es porque esa sociedad está fallando íntegramente. Y no solo la sociedad civil, la que piensa. Es una minoría, cada vez más minoría. Pero cada vez más fanática. Voy a decir algo que quizás me va a traer muchos dolores de cabeza. ¿Ustedes piensan que le pagaron a él para asumir como presidente, para tomar el cargo? Es lo que dicen, y yo hago una sugerencia. Angelito? Sí. A ver, Cristina Fernández de Kirchner está siendo la protagonista de esta mesa y de la política argentina porque el presidente no está. Claro. Ese es lo primero, antes preguntaba Mirta, dos peleados, no hay dos peleados, hay un siervo. Hay una que manda y un siervo que ha decidido tener ese rol de siervo, entonces va ahí con la cabeza bajada, porque si tú eres presidente de la nación, la presidencia es algo muy grande. Y si tú quieres llenar de contenido una presidencia, lo haces, pero no ha tenido el carácter ni la capacidad. Ahora, el problema no es, para mí, ya que Cristina mande, el problema es que continúa siendo la especie de, no sé, la Eva Perón 2.0, la del siglo, cuando estamos hablando de una persona que lo único que tenía que hacer cuando era una dirigente era gobernar bien, gobernó mal, no robar, robó, no ser corrupta, fue corrupta. Se rehace el caso Tesura ahora. Bueno, es que... se reabre, mejor dicho, se reabre. Bueno, es que tendría que reabrir todo, Mirta, pero se asesinó un fiscal general que iba a declarar contra una presidenta, cuidado, y que estaban llevando el tema de corrupción y de terrorismo más importante de Latinoamérica. Y no ha pasado nada, no hay nadie detenido. Bueno, pero es que en el momento que en una sociedad no preocupa la corrupción, preocúpate por la sociedad. La grieta en este país, hasta que no la reconozcamos, que la grieta es moral, es ética, es de valores, que no es ideológica, porque ellos quieren ideologizar diciendo esta es la derecha y nosotros estamos a la izquierda. La grieta en la Argentina hace 40 años es moral, es de valores. No decías, porque los valores no tienen ideología. Entonces discutir estas cosas, si uno quiere apasionadamente ponerle la pasión política, mira maestro, el que roba, roba, el ladrón es ladrón, no importa si es de derecha o de izquierda. Entonces es tan difícil hablar de esta cuestión. Esto que decía Ángel es muy cierto, la gente sabía que cuando Cristina lo ponía a Fernández iba a actuar como un títere y sin embargo lo votaron. Entonces también tenemos que hacernos cargo como sociedad, porque nosotros los argentinos queremos que no nos roben, pero votamos ladrones. Queremos que no nos mientan, pero votamos mentirosos. Estoy de acuerdo. Entonces tenemos que hacernos cargo como sociedad que ponemos. Es una gran verdad lo que ha dicho. Bueno, esta inyección de inexactitudes, bueno, otra vez Nisman, el asesinato, bueno, cosas que ya conocemos perfectamente, que se ha querido forzar un asesinato donde no... Se ha querido endiosar a un señor que realmente era un fiscal que vivía como rey, la pasaba bárbaro, que no tenía absolutamente nada que decir, pero bueno. En fin, esta señora española que vive en un lugar, ¿no?, como España, donde en pleno siglo XXI tenemos todavía reyes, monarcas, en fin, ¿qué puede decir? Pero bueno, cualquiera dice cualquier cosa y eso es lo que le llega a muchos argentinos que, por supuesto, al estar mal informados, al escuchar barbaridad tras barbaridad y a tomarlas como ciertas, después con eso va y vota. Esta semana otra vez se volvió el querido Eduardo Feynman a hablar de la pauta que cobra el señor Navarro, otra vez volviendo con la pauta, y nunca se habla de la pauta que se cobra en ese canal que realmente vive destilando odio y vive destilando lo peor que se puede hacer en un medio de comunicación, que decir cosas que no son ciertas. Hablando diciendo de una presidenta que ha sido chorra, que ha hecho todo mal. Cuando después vamos a los datos que se pueden encontrar si uno tiene ganas de encontrarlo, desmienten absolutamente todo aquello. Ahora, mientras tanto lo decimos. Total, a mí qué me importa, el oyente, el televidente, a mí no me importa nada. Yo digo lo que se me ocurre y hay desgraciadamente personas, y son muchas, que consumen esa porquería y que después creen que eso es dato de la realidad. Ahora vamos a escuchar a alguien insospechado de kirchnerista que antes de pasar a La Nación Más, ¿no?, y estando en otra radio, nos contaba cuál era el país que había recibido Mauricio Macri y en qué lo había convertido. Vamos a escuchar. Esto a veces se olvida, ¿no?
Pero este señor, Johnny Viale, antes de pertenecer a la Nación, nos decía estas cosas. A ver. Inflación. Recibió 27% en 2015, la llevó a 56% anual. Pobreza. Recibió 30 puntos en 2015 según la UCA, la llevó a 34. Dólar. Lo recibió en 15 pesos, el dólar blue, lo llevó a 46. Triplicó su valor. Desempleo. Recibió 7% de desocupación, lo llevó al 10% de la población. Consumo de leche. Recibió 217 litros de leche promedio por persona por año de consumo y lo bajó a 133 litros de leche promedio por persona por año. Esto es un desastre porque la leche es el último consumo que se saca. Más de 23.000 empresas cerradas en 4 años. Endeudó 65% más al país. Duplicó el riesgo país. Deja 8% de la población indigente según el INDEC. 3,5 puntos más. Basta, tío, me angustié yo con esto, me basta. Suficiente para mí, suficiente para vos, basta. ¿Cómo puede ser que Macri sea un candidato a presidente competitivo después de estas cifras salvajes? Bueno, eso no se lo preguntaban en la mesa de Mirta Legrand, ¿no? No, de eso no hablaban. De eso no hablaban. De Mauricio allí no se habla. Del gobierno del PRO allí no se habla. Pero se tira datos que son falsos, que son mentirosos. Se señala de chorro cuando sabemos cómo se maneja la justicia en este país, desgraciadamente. Porque, insisto, si se hiciera una buena reforma judicial, integral, si pudiéramos empezar a votar a nuestros jueces y fiscales, la justicia seguramente sería otra. Y seguramente, cuando a una justicia diferente le vinieran con pavadas, seguramente no tomarían y no harían perder el tiempo y el dinero del Estado para investigar cosas que después mueren en títulos de diario o pueden ser guardados para que una persona siga diciendo estupideces, como esa señora española que dice barbaridades, insisto, sin que nadie le diga nada, sin que nadie le repregunte absolutamente nada. Claro, es una mesa llena de personas, desgraciadamente, que quieren y abonan permanentemente a esa grieta de dividir a todos los argentinos con informaciones que no son correctas. Y allí lo escuchamos a Johnny Viale diciendo y dando datos de la realidad, que lo puede encontrar cualquiera. Diciendo, en palabras más, palabras menos, el gobierno de Mauricio Macri ha sido un verdadero desastre. Ahora, son los muchachos que quieren volver y que nos quieren volver a traer el desastre, pero ahora hacer un desastre a mayor velocidad. Vamos a escuchar ahora al querido Juan Enrique, que nos habla con datos de lo que sucedió en el gobierno de Cristina Fernández. No con las mentiras que escuchamos en Almorzando con Mirta Legrand o Cenando con Mirta Legrand, no sé cómo se llama, o La Noche de Mirta, o vaya a saber cómo se llama. Tendría que ser La Noche del Gorila. Pero bueno, ese es el nombre del programa, uno de esos, no sé. Pero vamos a escuchar a Juan Enrique entonces, que nos hable, que nos cuenta cuál es la verdad de los datos económicos cuando queremos sopesar un gobierno y otro, el de Mauricio Macri y el de Cristina Fernández. Lo escuchamos a Johnny Viale, insospechado de pensar alguien que es un periodista acá, ¿no? Y dijo y dio los datos que dio. Bueno, ahora sí, el querido Juan Enrique nos vuelve a refrescar con los datos de la economía. Si hay que hablar de economía con números concretos. Hizo referencia a la clase media. Solapió al que cuenta cuentos cordobeses respecto de la clase media, porque seguramente ese que cuenta cuentos también es hijo de la clase media. Mi hijo, el doctor. Hay que recordar, más allá de que hizo referencia a la historia argentina, cuando se escribieron esos años con sangre, y estaba Martínez de Oz, y después vino Cavallo, lo que pasó, la economía argentina del año 2003 al año 2015 casi triplicó el PBI. Y eso lo tiene que ver el cordobés, lo tiene que ver. Si todavía no te diste cuenta, ¿quién hizo bien a la economía? Lo tenés que ver, cuentas nacionales, el INDEC lo muestra, casi triplicó. Claro,
cuando vino un gobierno neoliberal de derecha, mirá lo que pasó con tu actividad económica. Hacía referencia a Pilar, ¿no? El salario de los Meta, que eran de $2.400. Ahora, ningún salario casi llega a los $1.000. Bueno, pero recién lo decía Juan también, ¿no? El empleo privado, del año 2003 al año 2015, el empleo privado, se duplicó el empleo privado. Estamos hablando de un modelo económico y con números. Y después, para hablar de números, esto es muy claro, ¿no? Néstor canceló, me acuerdo, a principios del año 2006, la deuda con el fondo, que nos sacó de encima el sometimiento, porque el fondo no te presta guita. El fondo te somete. Y acá, con respecto a lo que hizo el gobierno Mauricio Macri, algo estrafalario, violando sus propias normas del Fondo Monetario, hay una causa, la 3561, en el juzgado correccional y federal de la doctora Capuchetti, que no citó a nadie. Acá hay una causa Macri contra la defraudación y otros. Está Sturzenegger, Sanleris, Duhovne, no citó a nadie a declarar. Esto muestra claramente hacia dónde iba la República Argentina. Y los resultados también lo decía la vicepresidenta respecto al salario, ¿no? Mirá el año 2015, la participación del salario en la actividad económica, tu salario. Hago referencia a los Meta, ¿cuánto ganaban en sueldo en dólares? ¿Por qué? Es una diferencia de 9 billones de pesos. ¿Sabes cuántos son? Son 50.000 millones de dólares que no lo tienen los trabajadores, lo tienen los sectores concentrados que golpean a la economía con corridas, golpean con devaluaciones, golpean al equipo económico, golpean la estabilidad de todos los argentinos. Y también una referencia muy importante, ¿no?, que hizo la vicepresidenta, es la clase media. Y citó datos del Banco Mundial. Acá los tenés. Mirá la participación de la sociedad en la clase media en el año 2014. El 78% de los argentinos pertenecíamos a la clase media. Y mirá lo que pasó después. Estos son datos del Banco Mundial, lo podés chequear. Por eso, como dice la vicepresidenta, si hablamos de economía, hablemos con datos. Si hablemos de gobiernos, hablemos con datos también. 78% era la cantidad de clase media que teníamos en 2014. Y ahora estamos en 45%. Muchos quedamos afuera, colgados de una palmera y expuestos a cualquier clase de peligro, por supuesto, ¿no? No vamos a estar dando detalles. Lo cierto y concreto es que seguimos con lo de siempre, con el gran problema de siempre, que el derecho a la información desgraciadamente está secuestrado por aquellos que insisten en dividirnos con mentiras y desgraciadamente de aquellos que han hecho de la democracia un cascarón vacío. Y esta semana que volvemos a escuchar a Cristina Fernández, que ha sido magistral en su exposición, nos vuelve a recordar estos datos económicos. Porque de Mirta Legrand podemos escuchar una española que llega y dice y señala a Cristina Chorra. Ahora, qué maravillosa ladrona al estilo Robin Hood, que permitió que la clase media creciera del 45 al 78. Y en ese programa no se habla del honesto Mauricio Macri y de sus muchachos, porque la verdad que empezamos a escarbar y cada vez encontramos más cosas que realmente hacen que nuestra posición se fortalezca, pero no con caprichos, sino con cosas reales. Mauricio Macri y su gobierno desastroso, el peor desde el advenimiento de la democracia, lo volvió a llevar al 45, a la clase media del 78 al 45. Y esos son los datos económicos. Ahora, si Cristina robó, debe ser maravillosa, porque robó y repartió. ¿Saben cuál es el secreto? ¿Por qué la critican y la señalan de chorra? Les robó a los dueños de Argentina, que cuando tienen que entregar lo que corresponde se sienten robados y ultrajados. Por eso siempre señalan a Cristina y dicen robó. Porque se sienten robados. Porque ellos creen que son los dueños de una Argentina que odian. Que ahora van a gritar en el televisor de 160.000 pulgadas que deben tener en la casa, 8K Ultra HD. Vamos a Argentina. Pero después, perdónenme, comillas, se cagan en la Argentina. Y señalan a la presidenta que con datos reales, económicos, que cualquiera puede encontrar si tiene ganas, no en la mesa de Mirta, sino en
Lo puede encontrar, búsquelo. Se va a dar cuenta que el 78% de la sociedad en 2014 era clase media, éramos clase media, podíamos acceder a un montón de cosas que hoy no, a una vida diferente. Y aquellos que la señalan de chorra, porque se sienten ellos robados, ahora se sienten bárbaros con todos esos millones que le han sacado a los trabajadores y con los que presionan, como bien lo decía Juan Enrique, con ese dólar blue, que es un dólar, una compra de dólar ilegal, que por la radio y la televisión se mofan y se ríen. Viste que ahora está 300, ojo, en el mundial va a aumentar, y se ríen. Cuando es un atentado contra todos nosotros eso, y contra todos nuestros bolsillos, y los hacen unos especuladores que le roban a los trabajadores. El establishment puede robarle a los trabajadores y está bien. Cristina robó y repartió. Cristina robó, sí, robó, y le robó al establishment, y repartió. Y repartió. ¿Querés que te lo diga así? Robó. ¿Te gusta que te digan robó? Robó. Y repartió. ¿Qué hizo Mauricio? Robó, pero le robó a los trabajadores, no a los grandes empresarios. Y se la llevó. Ese es un verdadero delincuente. Y que nunca será juzgado con esta justicia. Por eso nuestro deber es transmitirle a todos y cada uno y decirle, confesémoslo. ¿Por qué? Sí, robó, Cristina robó, pero te la dio a vos. Mauricio robó y se la llevó. Ya que quieren escuchar robó, y bueno, abonemos al robó. Pero ¿sabés a quién le robó? Al establishment. A quienes se sienten robados cuando tienen que cumplir con lo que corresponde, que es pagar sueldos dignos, que es tributar lo que deben tributar, y se sienten robados y estafados porque ellos consideran que la Argentina es de ellos, que les pertenece a ellos. Odian la Argentina, pero dice que le pertenece a ellos. E insisto, se sienten robados, por eso dicen Cristina Chorra, se sienten robados cuando las cosas se hacen como corresponde, cuando el producto de todos los argentinos se distribuye como debe ser, entonces se sienten robados y asaltados. Ellos son los propietarios de los medios de comunicación, ellos son los que trabajan para horadar permanentemente las figuras de aquellos que vienen a defendernos a nosotros, no a robarnos, a defendernos. Y libremente y suelto de cuerpo dicen en la televisión, robó. Tenía que ser una buena presidenta y fue un desastre, fue corrupta, y todas las barbaridades que dicen. Maravillosa entonces, porque todo el producto de ese robo la repartió entre los trabajadores, entre los que se podían comprar un auto, entre los que podían alquilar sin ningún problema, entre los que podían ir a un supermercado y no agarrarse la cabeza. Eso es lo que nos ocurre a los argentinos, que ahora nos vamos a poner todos la camiseta de Argentina, vamos a cantar, vamos Argentina, pero después del Mundial nos sacamos la camiseta y nos peleamos entre nosotros consumiendo esta basura que se puede observar en todos los canales del establishment, porque siempre tenés un canal donde te van a bombardear y quemar la cabeza y decir, tu hermano es tu enemigo. No, tu hermano no es tu enemigo. Enemigos son aquellos, insisto, que nos han robado la democracia y han dejado esta democracia de cascarón vacío. El año que viene, en 2023, tenemos la posibilidad de elegir a una presidenta que vuelva a robar al establishment y que nos vuelva a dar lo que por derecho propio merecemos los trabajadores, que es no solo la dignidad del trabajo, sino la dignidad que nos permita vivir sin los sobresaltos de hoy. La dignidad que con nuestro sueldo podamos acceder a todos esos sueños que hoy están postergados. Esto es Tiempo de Radio.